fresca, 7 grados de temperatura, 6 grados de sensación térmica, por lo cual aprovechamos estas primeras horitas de la mañana, primeros minutos de programa para meternos de lleno en el tema zona fría. Aprovechamos la fresca, si se quiere, de esta mañana, porque es un poco el tema de la semana, me parece, por lo menos en términos locales, sin dudas, el tema de la semana, el tratamiento de este proyecto de ley que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, proyecto de modificación del régimen de zona fría. Recomiendo, si se vale el autobombo, la nota que hacíamos ayer con María Ibáñez Martín, economista, doctora en economía, que nos explicaba en términos más técnicos qué significa esa modificación, nos explicaba en qué punto iba a cambiar o va a cambiar la ley en caso de ser aprobada por el Senado, que es la media sanción que falta. Unas 70.000 familias perderían el beneficio, e incluso las familias que no pierdan el beneficio en Bahía Blanca perderían una parte del subsidio que hoy se está calculando al 50% de la tarifa total. El valor que diga la tarifa dividido 2, y eso es lo que tenés que pagar. Es un descuento del 50%, y ahora va a pasar a ser un descuento del 50% solamente del valor del costo del gas. Eso lo explicaba el día de ayer la economista. En este sentido, desde el municipio están expresando su rechazo de manera bastante enérgica, y hay alguna que otra cosa, ¿no? que ha circulado en las últimas horas. Hay varias estrategias. Por ejemplo, hay intendentes peronistas que van a hacer un frazadazo frente a lo que es la Secretaría de Energía. Por ejemplo, ayer hablaba con el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Maskin, que va a intentar tener una reunión con los funcionarios secretarios y la Secretaría de Energía. Y en Bahía Blanca se está llevando adelante una campaña de firmas, zonafría.bahía.gov.ar. Después vamos a estar repasándola para mostrar un poquito, una página bastante interactiva, fácil de acceder. Ahí lo estamos viendo. Estamos viendo por YouTube, para que nos sigan por allá. De por qué firmar, cuáles son las situaciones, y es muy inmediata su tratativa. No es solamente esta campaña de junta de firmas, también habrá una charla abierta a la comunidad el día de mañana, de la cual va a participar el intendente Susbieles. Va a estar también María Cintia Piccolo, investigadora del CONICET, especialista en esta cuestión más ligada a la meteorología, y también va a estar participando el director municipal de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, Matías Italiano, quien hasta hace un par de años también era director regional del Enargas. Digo, una persona que tiene conocimiento de causa en cuanto a la situación del gas, y además está en línea, ha tenido la amabilidad de atendernos. Matías Italiano. Matías, muy buenos días. Acá Tomás y Maur, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias, Matías, por atendernos. Bueno, en el marco de esta charla que van a tener mañana, en el marco de todas estas medidas para expresar el rechazo, ¿no?, del municipio a la modificación de esta ley. Sí, exactamente. Recordemos que tenemos un proyecto de ley que intenta quitar a todos los bahienses un derecho ya consagrado, un derecho arraigado, un derecho que tenemos por una cuestión netamente climatológica, que es el derecho a tener un descuento en la factura de gas. Uh-huh. Este proyecto ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, logrando esta media sanción la semana pasada, y la verdad que el intendente lo ha expresado muy pero muy bien al pedir efectivamente que se deje de golpear al ciudadano bahiense, que se deje de golpear a la clase vulnerable, que se deje de golpear al trabajador, a las familias, a los hogares, con medidas que cada vez restringen más su capacidad de disponer dinero. Uh-huh. Es una modificación, como lo veníamos charlando hace un rato y lo charlamos ayer, que afecta no solamente a la obviedad, ¿no?, las familias que se recortan, todas las familias que tengan más de 3 canastas básicas de ingreso, directamente pierden el beneficio, pero además toda esa gente que continúa con el beneficio también va a sufrir un aumento de la tarifa.
Exactamente, esto es muy importante aclararlo, porque se ha dicho en algunos medios que aquellas personas que tienen un ingreso de alrededor de los 4.100.000 no tendrían afectado la zona fría. Eso es mentira. Primero, la afectación de zona fría es para todos los usuarios. Así tal cual la conocemos hoy a la zona fría del 50% para el sector más vulnerable y del 30% para todos los usuarios, ese beneficio se elimina, así como lo conocemos. En relación a los usuarios más vulnerables, aquel grupo familiar cuyo ingreso no supere 4.100.000 puede seguir teniendo el subsidio de zona fría, pero el subsidio de zona fría se va a empezar a medir de otra manera. Se va a medir con respecto al valor del gas y no con el total facturado. Eso implica que la reducción que se va a aplicar va a ser menor y va a ser solamente por el periodo de invierno, que esto es importante aclararlo, no va a ser por todo el año como tenemos actualmente. Entonces, Claro. es un beneficio que se pierde, por un lado, para la clase más vulnerable. Y después, por otro lado, el gobierno nacional, en su cuenta oficial de Twitter, vinculada a la respuesta oficial del Estado Nacional, en el fin de semana pasado, hizo un posteo vinculado a zona fría. Y en ese posteo vinculado a zona fría hacía referencia de que solamente va a tocar la quita de subsidio a los a los usuarios de altos ingresos. Y también es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque en realidad donde golpea fuertemente esta medida es a la clase media. Es decir, por un lado golpea a los vulnerables y por el otro lado golpea a la clase media que pensemos en un grupo familiar donde ambos tienen trabajo, es decir, los dos adultos tienen trabajo y sus ingresos están alrededor de los 4 millones o pasan los 4.100.000, no acceden al beneficio del subsidio energético focalizado. Bueno, ese grupo de personas estarían excluidos. Y no son de altos ingresos, es claramente una clase media. Pensemos también que no solamente tenemos este tipo de quitas, sino también pensemos el contexto socioeconómico que nos encontramos, donde muchas de nuestras familias en Bahía Blanca alquilan, entonces destinan gran parte de sus ingresos al pago de alquiler, gran parte de sus ingresos al pago de educación, gran parte de sus ingresos a la compra de medicamentos, que el gobierno nacional cada vez fue haciendo recortes en esa materia. Bueno, la verdad que el contexto socioeconómico es muy complejo y esto es un golpe más al bolsillo de los hogares bahienses. Comentanos un poquito, Matías, por favor, la campaña que están haciendo y llevando adelante para, bueno, también involucrar a la ciudadanía de Bahía Blanca y traspase un poco lo que tiene que ver con las gestiones y la política tradicional, sino que también la comunidad se pueda llegar a involucrar sobre este tema. Bueno, le pedimos a toda la comunidad que firme, reiteramos que es un derecho que estaríamos perdiendo siempre y cuando la Cámara de Senadores de la Nación le otorgue la media sanción que falta. Entendemos que es un tema que debemos defender como bahiense. El intendente Federico Susbiele ha venido trabajando mucho en este tema hace muchos años y es una conquista en la cual debemos cuidar. Y por eso le pedimos que entre al formulario que está publicado en las redes sociales, zonafria.gov.ar, y poder registrarse con sus datos para avalar y solicitar que el Senado de la Nación no nos quite zona fría a todos los bahienses. Sumado a una jornada que estamos organizando, que ustedes recién comentaban, esto es importante porque acá no estamos hablando de que Bahía Blanca necesita zona fría porque tenemos una percepción, una sensación de que hace más frío. Directamente, Bahía Blanca necesita zona fría porque es una cuestión objetiva, porque si no estaría siendo discriminada con un cuadro tarifario totalmente desventajoso, a diferencia de otras localidades que sí tienen zona fría y que tienen similares condiciones climáticas. Por ello, nosotros, junto al intendente municipal, estaremos dando una charla y va a estar participando, que creo que es un actor fundamental, la doctora María Cintia Piccolo, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Sur, donde nos va a dar un pantallazo desde el punto de vista climático, desde el punto de vista 100% técnico, en relación a cómo está posicionada la ciudad de Bahía Blanca acorde a sus temperaturas y cómo está el resto de las localidades que sí tienen el beneficio, que no se les va a tocar,
y que lamentablemente hay una intención muy marcada por parte del gobierno nacional de que esto así sea, de que se nos quite el beneficio. En estos momentos Bahía Blanca es la sexta ciudad menos cálida, con una temperatura inferior a la que está mostrando. Según el ranking meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, es que Ushuaia, Río Grande, o el Calafate o Bariloche, para mencionarlo. Ahora, y viendo esta charla y esta iniciativa, esta conciencia que tomamos los bahienses de la situación geográfica y climatológica que nos toca vivir, te pregunto, ¿da paso a trabajar para que Bahía Blanca tenga o sea tratada como zona patagónica, por ejemplo, como es el Carmen de Patagones, que a pesar de estar en la provincia de Buenos Aires, es parte de la región de la Patagonia, que incluye, aparte de la zona fría, un montón de otras cuestiones tributarias, o por ejemplo, reconocimiento para los jubilados que tengan un mayor ingreso, para los trabajadores también, algunos beneficios para las empresas, por ejemplo, en las zonas portuarias, en la Patagonia, tienen el reintegro, o suelen tener a veces el reintegro, además, abarcaría mucho más de la zona fría. ¿Crees que este es un primer paso para poder llevar adelante una iniciativa, incluso en clave regional, de que Bahía Blanca y parte del sudeste bonaerense puedan ser tratadas como zona patagónica? Bueno, uno está convencido que las luchas hay que darlas para poder lograrlas. Lucha que no se emprende, obviamente no se va a concretar. Precisamente esto es una visión que marcaría un camino contrario, es decir, si un gobierno nacional te está excluyendo de un concepto de zona fría, el camino marcaría que menos aún incorporar a una localidad más como región patagónica. Como bien decís, la región, nuestra Patagonia, que estamos muy cerquita, el intendente lo ha manifestado más de una oportunidad, los bahienses tenemos que sentirnos más patagónicos que porteños, es decir, tenemos que mirar más nuestro sur, que es rico en todos los sentidos, establecer alianzas estratégicas más con el sur que tal vez con la centralidad siempre que se suele tener con la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, la región patagónica tiene beneficios impositivos, tiene beneficios en los combustibles. Muchas veces uno lo puede percibir que el combustible, ya directamente cruzando el río Colorado, tenemos el combustible más barato. Por otro lado, lo que respecta a las jubilaciones, a los saberes, pero lo cierto es que este tipo de postura que está teniendo el gobierno nacional con los votos que consigue tanto la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, la verdad que a mí me da la sensación que es totalmente el camino contrario, es decir, luchar por una región patagónica, creo que la visión del gobierno nacional es totalmente antagónica a la que podemos tener. Obviamente la lucha siempre hay que darlas. Quiero hacer una aclaración en esto. Sí. En nuestro medio, en nuestra ciudad, existe, muchos seguramente lo deben saber, aquellos que viven en propiedad horizontal, que viven en edificios, deben saber que a los porteros se le abona un porcentaje más por zona fría. Es el único gremio de la ciudad de Bahía Blanca que tiene un plus por zona fría. Porque esto me lo han consultado recientemente también algunas personas vinculadas. La quita de zona fría en materia de gas va a repercutir también en los haberes que se está pagando al personal de portería. Bueno, son cosas totalmente distintas. Por un lado es lo que respecta a la zona fría que estamos hablando ahora, que estamos trabajando fuertemente desde el municipio, que junto al intendente municipal, la doctora Piccolo, el próximo lunes vamos a dar una charla vinculada a cuestiones de la tarifa, y otra cosa es el convenio colectivo de trabajo que pudo haber hecho un gremio vinculado a mejoras en los ingresos. Pero lo cierto es que, como bien decías, es cierto, la región patagónica tiene otros beneficios, Bahía Blanca está muy pegado, Bahía Blanca por su condición climática, por su ubicación geográfica, es merecedora de un trato totalmente diferencial en materia tarifaria. Por lo pronto, el gas se usa para brindar condiciones dignas a las personas y no tiene que ser un mero lujo la utilización del servicio. El vecino de Bahía Blanca no tiene que elegir entre calefaccionarse o alimentarse. Y la verdad que cuando uno saca las cuentas de un usuario del servicio público de gas con un consumo normal y habitual de una clase media, con la quita del subsidio de zona fría, vamos a empezar a ver facturas con montos muy, muy elevados, en algunos casos bastante complicados para abonar.